de pesos y la tarifa diferencial al impuesto de renta que también sigue viva. 7:45, solo con 7 firmas de 40 ponentes, son 40 en total, únicamente 7 apoyaron la ponencia positiva, Víctor, que fue radicada anoche, de la ley de financiamiento, que tiene muchas dificultades, a decir verdad, para salir adelante en el Congreso de la República. Sí, Ricardo, y hay dos discusiones, ambas muy importantes. Una, la discusión política, lo que usted menciona, si hay gasolina suficiente para que sea aprobada políticamente esta reforma y además en tan poco tiempo en el Congreso de la República. Y otra es la discusión técnica, el contenido de esta ley de financiamiento, porque hay, sí, Ricardo, modificaciones muy importantes frente al... Ricardo, obviamente, es si tiene la fuerza suficiente el gobierno nacional para pasar esta reforma tributaria o ley de financiamiento que ya está peluqueada, ¿no? Ya no va por los 12 billones de pesos en el primer año. Si logran aprobar todo este nuevo articulado, alcanzaría a recaudar cerca de 11,5 billones de pesos en el mejor de los escenarios. 7:46, la coordinadora ponente de la ley de financiamiento es la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Nos atiende hasta ahora. Representante Velázquez, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio. Representante, ¿por qué solamente 7 de 40 ponentes firman este documento, la ponencia positiva? Bueno, la ponencia positiva lo que pretende es que se dé inicio al trámite. Yo creo que, de hecho, la ley quinta establece con una sola firma de cada una de las comisiones económicas se puede radicar para iniciar el trámite. ¿Qué significa la radicación de la ponencia? Es que se puede dar trámite, que hoy se pueda anunciar y que mañana se le puede dar debate en las conjuntas. Se esperaba que muchas más personas firmaran, sin embargo, yo estoy consciente que parte de, pues son 50 artículos incluida la vigencia y que el 16% del articulado es nuevo y ese 16% del articulado tiene que ver con beneficios tributarios, con todas las personas que hoy todavía siguen viviendo los efectos de la pandemia, que se atrasaron en los pagos en la DIAN, en la UGPP, que están agobiados porque las sanciones y los intereses de la UGPP y de la DIAN son casi que impagables. Hay personas que hoy deben 4 o 5 veces más del capital por sanciones e intereses. Entonces, estos beneficios se establecen a más de 250,000 personas que hoy son deudores morosos de la DIAN. Entonces, pues para mí, yo estoy convencida de que es necesario esta amnistía tributaria para poder que muchas personas se pongan al día. Sí. Ya vamos a entrar en materia de qué dice la ponencia, de qué cambió en ese 16% nuevo que usted nos dice ha tenido el texto que radicaron en las últimas horas, pero antes permítame insistir en la política. Si solo 7 de 40 congresistas ponentes firman este documento, ¿no le da usted un indicador de que la reforma tiene serias dificultades, de que estaría prácticamente hundida, de que no cuenta con los votos para ser aprobada en el Congreso de la República? Cualquier cosa puede pasar, Ricardo, porque efectivamente, cuando se radicó la ponencia del presupuesto, tenía mayoría de firmas la ponencia positiva y no se lograron los votos en el debate. Entonces, el hecho de las firmas en la ponencia es para darle trámite y eso es lo que yo creo y por eso firmé, porque es darle trámite, que si ya no lo primero que hay que lograr es el quórum, porque recordemos que a veces ni siquiera se logra el quórum. Entonces, que se logre el quórum es lo primero. Y esa es una responsabilidad de los congresistas, porque para eso nos pagan, para asistir inicialmente. O sea, esa es una de nuestras responsabilidades, como cualquier trabajo. 1 es asistir y que haya el quórum. 2, que se vote la ponencia negativa, porque esa es por técnica legislativa. Hay 2 ponencias negativas, se tienen que votar primero las ponencias negativas. Si esas ponencias se aprueban, pues esta ponencia no tiene vía libre. Así que hay que tener los votos para archivar la ponencia negativa y luego darle discusión a la ponencia positiva. Y de eso se trata el trámite legislativo, es decir, que cuando se haga la exposición de los beneficios que trae esta ley de financiamiento, pues se le puede dar trámite. Yo soy de las congresistas que creo que hay que distanciar los temas. Yo puedo estar en oposición, pero si hay cosas que benefician a los colombianos y a las colombianas, pues es que esa es mi tarea, para eso me eligieron. Y yo creo que es lo mínimo que puede hacer un congresista, pensar en qué bueno tiene aquí esta ley de financiamiento para la gente. Y para mí es excelente que haya una amnistía tributaria para todos los deudores morosos.
Sí, pues eso, de acuerdo, son 250.000 personas que son morosas, pero más allá de esa zanahoria, ¿sí cree usted que pueda tener el camino despejado la tributaria? O más bien se lo pregunto al revés, ¿en cuál de las 4 comisiones, la tercera y la cuarta en Cámara o tercera y cuarta en Senado, puede tener algún intento favorable y en cuáles definitivamente usted cree que el ambiente está muy hostil? Doctora Velázquez. Pues yo creo que eso también se ve el ambiente desde las reuniones de coordinadores y ponentes. Fuimos más congresistas de Cámara a las reuniones de coordinadores y ponentes que senadores. ¿Hubo senadores de las comisiones terceras y cuartas? Sí, claro, hubo, pero no todos. Entonces yo creo que ahí ya está el termómetro, es decir, por eso digo que lo primero es que haya quórum, porque si no fueron a las reuniones de coordinadores y ponentes, pues que es para estudiar el texto, para estudiar el articulado, que también es nuestra tarea, que para eso nos pagan, que es nuestra responsabilidad. Entonces, pues yo creo que ahí ya hay una dificultad, ¿no? O sea, yo no quiero juzgar a nadie, pero yo sí creo que si a ti te están pagando por ir a una emisora a hacer un análisis de noticias de una hora a otra hora y no asistes, pues o te sancionan o no te pagan. Pero aquí, esa es la labor del congresista. Aquí tenemos varias funciones como congresistas y una de ellas es asistir. De hecho, es obligación asistir a la plenaria, no es obligación a las comisiones, pero a la plenaria es obligación. Y tanto así que si tú fallas 3 veces en el mismo periodo, puedes perder la investidura. Pero usted sabe que eso no pasa, representante, que si aquí nos pusiéramos serios y como por efectos de disciplina y evaluáramos quién ha incumplido eso, nos quedaríamos casi que sin Congreso. Obviamente hay honrosas excepciones, pero de todos los partidos, de todas las vertientes, hay muchos congresistas que se han ausentado mucho más que eso y no les ha pasado nada. Y algunos incluso, tanto de la oposición como del sector afín al gobierno, utilizan eso como una estrategia. Y generalmente ha sido válida, es parte de la forma en la que se ve la labor congresional. Unos y otros la han usado siempre y usted lo sabe. Sí, pero por lo menos asistir y dar el debate, es que esa es mi tarea. O sea, yo no estoy juzgando a nadie, pero yo sí creo que si mi tarea es legislar, pues yo tengo que venir a discutir, a debatir, a llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, pero votar. Si es que yo no estoy en contra, voto negativo. Es que el tema es que usted asista y vote negativo y le diga al pueblo que usted está trabajando y que analizó y que le parece que es inadecuado y vota negativo, o al contrario le parece que es correcto y vota positivo, pero esa es la opción que tiene el Congreso aquí. O sea, pero si la opción es no asistir, pues también es la autonomía de cada uno de los congresistas, pero yo sí creo que y me parece maravilloso. Usted dice, si hacemos una evaluación, pues claro que hay que hacerla, creo que nos corresponde, es un tema de control social y deberíamos de hacerlo. ¿Cuántos son las sesiones de comisiones, de plenarias, cuántas personas asisten? Y eso debería ser público porque forma parte de la rendición de cuentas de un congreso y de lo que espera la gente de un congresista, que venga y trabaje, cumpla con su horario, legisle, discuta, que vote no si no está de acuerdo y que vote sí si está de acuerdo. Doctora Olga Lucía, yo le quiero empezar a preguntar ya sobre el articulado de esta ponencia, los cambios frente al proyecto original, y usted arrancó hablando sobre esa amnistía para los deudores. ¿Por qué le gusta tanto este artículo? Y yo sí quisiera preguntarle si este no es un incentivo perverso al no pago. Es que cada reforma tributaria viene con beneficios para los morosos, para los colgados. ¿Y cuáles son los beneficios para los que siempre están al día con la DIAN? Sí, pero estos beneficios, ¿por qué yo estoy tan interesada y motivada con esto? Porque muchas personas han generado quejas, además que hoy todavía están pagando y viviendo los efectos de la pandemia, que se atrasaron con los pagos. Es que usted puede, y los invito a que hagan en la calle un sondeo. Venga, usted está al día en la UGPP, si a usted le generan un beneficio para ponerse al día, ¿está de acuerdo en que le descuenten el 90% de las sanciones e intereses? A ninguno se le va a descontar el valor a pagar, porque el capital no tiene descuento, es decir, sí o sí tiene que pagarlo, pero sanciones e intereses que se pueden descontar hasta el 90%, el 80%, dependiendo del caso y dependiendo la situación, a todos los impuestos con la DIAN, casi siempre se saca y dice descuento en renta. No, esta ley de financiamiento tiene algo distinto y es que son todos: renta, impoconsumo, retefuente, IVA.
aduaneros y cambiarios, es decir, todo lo que recauda la DIAN tiene un beneficio tributario. Entonces me parece que sí es algo demasiado positivo para las personas que tienen un emprendimiento, que tienen una empresa, que se colgaron por la pandemia, que no pudieron pagar salud, que no pudieron pagar los parafiscales y que se pongan al día con la UGPP. O sea, yo sí creo que esto es pensar en la gente y pensar en la gente porque vivimos una situación difícil que hasta ahora estamos respirando para salir de los efectos de la pandemia. En eso estoy de acuerdo, pero ¿es necesario que eso vaya vía reforma tributaria? ¿No podría hacerse esto o hacerse estos alivios a través de una resolución de la DIAN o de un decreto del Ministerio de Hacienda? ¿Es necesario sacar claramente es por ley. ¿Y por qué es por ley? Claro, es un tema por ley porque se autoriza, o sea, ellos no pueden de manera autónomo, independiente hacerlo, no, eso tiene que ser autorizado por el Congreso, o sea, tiene que ser por ley. De hecho, yo lo propuse en el presupuesto, yo dije, mire, como veo que no hay ambiente pensando en que de pronto el presupuesto sí se iba a aprobar, porque nunca había pasado, siempre se aprueba un presupuesto a un gobierno, o sea, eso no se le niega a un gobierno, pero en este caso se negó. Pues pensando en eso, en que iba a ser difícil darle trámite a una ley de financiamiento, yo propuse esto para el presupuesto, es una fuente de financiación. ¿Ustedes saben cuánto se espera recaudar por esta amnistía? Cerca de 3 billones de pesos. 3 billones de pesos no es una cifra despreciable para el próximo año. ¿Qué es lo que pasa? Que el siguiente año ya no está, esto es un tema por un año, para el 2025. Por eso lo que se espera recaudar el próximo año sí son 11.5 billones, pero el siguiente año baja a 9, porque ya no se tienen estos 3 billones que se esperan de la amnistía tributaria. Sí, doctora Velázquez, usted lo sabe bien, hoy la Constitución Nacional prohíbe una amnistía tributaria. ¿Qué le hace pensar que cuando surta el examen ante la Corte va a avalar que se vuele, que se prohíba, que se elimine esa restricción que existe hoy en la Constitución? ¿O está prohibido por Constitución la amnistía tributaria? No, yo estoy hablando de una amnistía tributaria para que todos los oyentes me entiendan, pero en realidad el término son beneficios, no es una amnistía, pero en la práctica es lo mismo. Pero lo que se conoce comúnmente es como una amnistía, pero en realidad, por ejemplo, en la UGPP no se pueden descontar sanciones ni intereses de pensión, o sea, eso sí, indiscutible. En la UGPP se descuentan todos los parafiscales, salud, pero no de pensión. La Corte fue taxativa en que nada que tenga que ver con pensiones se podría. Entonces, esto también, excepto las pensiones. Bueno, cuento un total de 13 artículos. Sí, doctora Velázquez, cuento un total de 13 artículos nuevos, más allá de estos que tienen que ver con zanahorias o con beneficios tributarios o mal dicho, con una amnistía. ¿Cuáles son los otros más importantes de los nuevos que se incluyeron? Bueno, de los nuevos que se incluyeron también está lo de multas de tránsito, que eso es muy importante, pero también hubo modificaciones a la ponencia que radicó el gobierno. Por ejemplo, se están beneficiando 1.089 municipios con menor de 200.000 habitantes, ellos habían radicado la ponencia como exclusión de IVA, nosotros que dejamos como exentos de IVA, y por 3 años, y no solamente todo el tema hotelero, de alojamiento, de fincas, sino también incluye eventos empresariales, grandes congresos, es decir, esto es un tema de reactivación del turismo que beneficia a cerca de 1.089 municipios que en el país son de menor de 200.000 habitantes, y esto es súper positivo también porque esto es reactivación económica. Creo que hay otra cosa súper importante de mencionar, y es que por primera vez se hace una diferenciación en renta para personas jurídicas. Del 35 se baja al 27, es decir, 8 puntos para pequeñas y microempresas, que en el país son cerca de 600.000 empresas. Para medianas empresas, que son cerca de 45.000 empresas, el próximo año sería del 35 baja al 34 y así progresivamente hasta llegar al 30% en el 2029. Y para las grandes empresas, que son cerca de 3.900, 4.000 empresas,
que son grandes empresas, se baja del 34%, del 35 al 34 en el 2025 y el 33 en el 2026. Es decir, hay temas muy importantes que trae esta ley de financiamiento. Yo creo que otro de los elementos que se logró fue la eliminación de ese artículo que estaba quitándole la posibilidad a los carros híbridos y eléctricos de tener la exención del IVA. Eso se eliminó porque se pretendía gravar nuevamente con el IVA y ese artículo se eliminó. Se eliminó también el artículo 7, 8, 9 que se referían a la ganancia ocasional, que se subía del 15 al 20%, eso se eliminó. Se le está dando la posibilidad al Fondo Nacional del Ahorro para que preste créditos de mejoramiento de vivienda sin tener que hacer Doctora hipoteca. Velázquez, Es decir, pasó? esto reactiva la economía. Sí. ¿Qué pasó con el impuesto al carbono? ¿Se mantiene? El impuesto al carbono también se hizo progresivo. El gobierno radicó una propuesta esperando que se recaudaran 1.3 billones de pesos y en realidad se va a recaudar solamente 400 mil millones pero en el primer año. En la práctica eso implica un aumento en los precios de los combustibles para todos los colombianos. Sí, claro, pero distinto. Quiero aclarar que es distinto porque todos los años se incrementa. Lo que pasa es que se pensaba incrementar cerca de 600 pesos en el ACPM y se van a incrementar solamente 170. Para el combustible de avión se esperaba que se incrementara casi 500 y se va a incrementar solo 120. Para la gasolina se va a incrementar 180 y no lo que se pretendía, que eran 553. Es decir, aquí hubo un trabajo de los coordinadores y ponentes donde se estableció que definitivamente no podrían recaudarse para el próximo año 1.3 billones de pesos. Lo mismo pasó con el tema del patrimonio. Pero no pasemos tan rápido. No pasemos. Sí, pero déjeme terminar en el tema de que se pretendía. Solamente una cosa. Sí. La reforma tributaria trae un impuesto que va a subir el precio de los combustibles en Colombia. ¿Correcto? Va a generar un incremento como todos los años. No, como todos los años no, porque este es un nuevo impuesto. No, este no es un nuevo impuesto. No, pues es el impuesto al carbono, doctora Velázquez. Esto no existe gradual. Hoy. Lo están proponiendo para que sea un nuevo impuesto, que le va a subir el precio del diésel, de la gasolina para avión y va a afectar el bolsillo de todos los colombianos. Sí, pero también es importante que mencionemos lo que esperaba el gobierno, que era 1.3 billones de pesos y que no se van a recaudar. Es decir, aquí se hizo un trabajo, claro, se podría eliminar por completo. Usted podría decir, ¿por qué no lo eliminaron? Entonces viene el otro tema, y es, aquí se hizo un tema gradual con el ánimo de no afectar como pretendía el gobierno. Doctora Olga Lucía, ¿gradual qué significa? ¿Va a subir la gasolina por este nuevo impuesto 600 pesos, pero ya no de una sola tacada, como dicen en el billar, sino en varias tacadas, gradualmente hasta cierto año? Gradualmente, efectivamente, se esperaba que se subiera. Nuevamente menciono, lo de la CPM eran cerca de 600 pesos y son 170 lo del próximo año, o sea, es gradual, no es de un impacto que se esperaba que fuera de 600 pesos el próximo año para recaudar 1.3 billones de pesos. O sea, yo sí creo que ahí se hizo un trabajo de coordinadores y ponentes para bajar esa expectativa que tenía el gobierno. Sí. Pero en la práctica, doctor Olga Lucía, el gobierno del presidente Petro sí está planteando un aumento de 600 pesos en el galón de combustibles, por lo menos de gasolina en el mediano plazo. Primera cuota en enero, pero luego va a ser gradual. Luego va a ser gradual. Sí. Eso es lo que extrae la reforma. Sí, la ley de financiamiento. Sí, entonces es muy importante tener esas claridades porque hay que decir que no se hace una reforma. Pero además está en el texto, no puedo decir mentiras. No se hace una reforma tributaria solamente para alivios tributarios, sino porque la reforma tributaria es para ponerles más impuestos y para cobrarles más a los colombianos. Y eso sí, pero también hay que ver lo positivo. Yo siempre digo que todos los días cuando me preguntan cómo está, digo optimista y llena de fe, porque creo que también hay que darle a esto un tratamiento de objetividad y positivismo, en el sentido de que el país necesita dinamismo, el país necesita reactivación, el país necesita quitarse un poco los guantes. Yo creo, por ejemplo, en que el tema del turismo va a generar un impacto positivo en casi todo el país y eso va a generar más
más eventos, va a generar más turistas, va a generar un dinamismo para el país. También creo que quienes paguen las deudas también van a tener otra posibilidad de tener nuevos negocios, nuevas alianzas. También creo que cuando se establecen oportunidades para que nosotros, hubo una gran discusión frente a la tarifa del patrimonio, y es que el gobierno pretendía bajar la base gravable, no 72.000 VT, que son 3.000, casi 3.400 de pesos, a 1.800, y dijimos no, ya se hizo la reforma tributaria, y en la reforma tributaria se dejó una base gravable de 3.389 millones de pesos de base gravable, no se modifica y no se modificó. Aquí, ¿qué se afecta? Patrimonios de 11.000 millones de pesos. Pues yo creo que eso es importante también decirlo. Aquí claramente hay un recaudo, porque si no, ¿cómo se generan los beneficios? Pero los beneficios tributarios que se están hablando acá generan también un recaudo. 3 billones de pesos, sí. Claramente. Ok, pero volviendo al impuesto al carbono, que usted sabe que es un punto bien importante, porque pues la gente viene de unos aumentos muy importantes de la gasolina, lo mismo en el diésel, y también en el combustible de avión ha habido mucha incertidumbre a raíz de algún agotamiento que hubo en el pasado. Le quiero leer: impuesto al carbono, artículos 21 y 22, según la ponencia radicada anoche. Entonces dice que efectivamente se modifican y comienza un aumento progresivo desde 41.000 en el 2025 hasta llegar a los 75.000 en el 2027, con una gradualidad, además del carbón, para el combustible jet fuel y el diésel, que consiste en aplicar 75% de la tarifa en 25, 26 y 27, y la tarifa plena a partir del 2028. Concretamente, ¿cómo va a golpear eso? Por ejemplo, el precio de los tiquetes aéreos y también el precio del transporte de carga y de los sistemas de transporte masivo que utilizan diésel para funcionar. Doctora Velázquez. Pero claro que tiene un impacto, y no solamente en el transporte, tiene un impacto en los alimentos. O sea, que efectivamente no es menor este gravamen, pero lo que se está haciendo es de manera gradual y evaluar, además, hasta el 2028, y evaluar, porque para eso también está el Congreso, para evaluar el impacto que genere cada una de las medidas, para tomar acción. Eso es una responsabilidad del Congreso. De hecho, una de las funciones del Congreso es eso: hacer control político, control fiscal, verificar, y eso es parte de la acción. Para mí el impacto más fuerte que puede generar este incremento y que tiene que medirse es la inflación a través de los alimentos, y yo creo que hay que medirlo, y si efectivamente cada año vemos el impacto, pues hay que tomar medidas. Doctora Velázquez, le hago preguntas rápidas de alertas que se encienden desde el Congreso. El senador Miguel Uribe dice, por ejemplo, que el texto radicado anoche agrega un artículo nuevo con más impuestos para los dividendos. ¿Eso es cierto? Lo que hace el texto de los dividendos es que establece que se presume que en el mes de marzo a 31 de marzo se deben establecer los dividendos. Entonces, aquellas personas que tengan ingresos por dividendos por encima de 1.090 VT, ¿qué son 1.090 VT? Son 51.230.000 pesos. Es decir, personas que reciban 51.230.000 pesos de dividendos, de utilidades, pueden llegar a ser gravadas por el 30% de estos dividendos, pueden ser gravados, no el 100%, el 30% de esos dividendos, que nuevamente menciono, son personas que por utilidades reciban al año 51.000. Pero ese impuesto se aplica así los dividendos no se distribuyan. No, se establece que se supone que se deben dividir a 31 de marzo de cada año. Entonces, de la utilidad que reporten las empresas, se establece que el 30% de esa utilidad deben ser dividendos. Y de esos dividendos, las personas que reciban más de 1.090 VT, creo que eso es muy importante porque no es para todo el mundo, es decir, solamente personas que reciban más de 51 millones de pesos. Sí. Doctora Velázquez, ¿es cierto que la reforma tributaria que ustedes radicaron ayer, la ponencia, le pone IVA a las importaciones menores a los $200? ¿Perdón?
Es Es cierto. que estaba leyendo acá, Tranquila, que quería le dar una repito. claridad porque estaba leyendo acá que el impuesto al carbono se creó en el 2017 y ahí creo que hay que dar esa Sí, claridad. pero lo que está entonces no es un planteando- impuesto nuevo, No, no es pero- un impuesto pero- nuevo pero- y entonces me quiero devolver así como usted dijo, No, devolvámonos, pues también me no, quiero no, devolver pero- porque sí. no quiero errar No, y pero en están realidad planteando un no es un impuesto aumento- nuevo, sino no, es pero no es un está- impuesto nuevo, sino es un impuesto que está desde el 2017. No, está creado, pero lo que están haciendo es aumentar una el gradualidad. impuesto. Claro, que fue lo que yo dije desde el principio y usted me dijo, no, es un impuesto nuevo. Yo dije, no, pero finalmente quedó como en el aire de que es un impuesto nuevo y me acaba de decir aquí una persona, oiga, ¿cómo así que usted está diciendo que es un impuesto nuevo si no lo es? Está desde el 2017, quedó en el aire. Yo, bueno, entonces Bueno, tengo que aclararlo dígale y tengo a- que aclarar que no es un dígale- impuesto, a quien Alejandra, que está aquí dígale al frente, Alejandra, la que no es oyente, un impuesto, que no es un impuesto nuevo, sino que se está la desde el valgo, 2017. pero resulta que ustedes están planteando incrementar ese impuesto al carbono en la reforma tributaria. No, Clara, por eso yo digo que yo no estoy inventando nada distinto, Ah, bueno, sino sí, lo que en está eso- en la reforma. en eso Pero estamos de no es un acuerdo. impuesto nuevo, sino que se está presentando un incremento gradual. También quiero decir que el incremento que se pretendía era obtener 1.3 billones y no se van a obtener 1.3 billones, sino solamente 400.000 Sí, millones. Es decir, que es menos el están incremento que se planteando pretende. un incremento Gradual. de 600 Claro, pesos pero el en impuesto galón de no es gasolina. nuevo. De 600 Pero el pesos en el impuesto- galón de gasolina. No, se pretendían 600 pesos y quedó en 180. No, quedó en 180 en la primera parte, pero usted me dice que es Así, gradual. claro, pero es gradual por 3 años. Ah, por eso, pero en los próximos 3 años el gobierno del presidente Petro y su bancada buscan que aumente el precio del galón de gasolina en 600 pesos adicionales. ¿Así le gustó? Así ¿Le como parece? también busca que más de 250.000 personas en todo el país se beneficien, descontándole el 90% Sí, ya. de sanciones, intereses y además que puedan, aquellos que hayan omitido una amnistía hacer tributaria. una declaración, puedan también normalizar una su amnistía situación tributaria fiscal. que está prohibida por la Constitución, pero lo definirá No, la no Corte. es una amnistía, Doctora es un Velázquez, beneficio, una pero última pregunta. claramente. Una última Sí. pregunta. Y le repito, la ley de financiamiento, la ponencia que ustedes presentaron ayer, ¿pretende ponerle IVA a las importaciones menores de $200? A las importaciones menores de $200, sí. ¿Sí? Menores de $200, menores de $200. Tengo que confirmar porque menores de... No, Le tengo que leo confirmar. el artículo. IVA para la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, vigencias y derogatorias. Dado que actualmente la disposición pero eso que está en la prevé vigencia, que la sí, 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 importación no de es un bienes artículo, es objeto en de vigencias y tráfico derogatorias, postal, sí. envíos, sí, pero está Sí. en la reforma, envíos urgentes o envíos de Sí, pero entrega no es un rápida, artículo, está dentro de vigencias y derogatorias. que cuyo se valor está- no exceda de $200, se está utilizando para realizar operaciones irregulares, muy delicada afirmación, que aumentan prácticas de contrabando técnico y a la vez afecta el equilibrio económico con aquellos que realizan importaciones ordinarias, tal como lo expuso en las reuniones de de coordinadores y ponentes el director de gestión normativa de la DIAN. Se incluirá dentro del artículo 37 la derogatoria del literal J del artículo 428 del Estatuto Tributario. Entonces, le repito la pregunta, doctora Velázquez. Sí. La reforma tributaria que ustedes están defendiendo y cuya ponencia positiva radicaron ayer, está poniéndole IVA a las importaciones menores de $200, que al final es la mayoría de las importaciones que se hacen a través de plataformas, por ejemplo. 200, miren, sí, no es un artículo, va efectivamente dentro de las derogatorias y así lo explicó el director de la DIAN, que eran, que esto lo que permitía era que se pudieran normalizar y saber exactamente cuáles son esas importaciones que se están haciendo por vías distintas a la facturación. Entonces, se está incluido dentro de las derogatorias este artículo, efectivamente la derogatoria de este literal en la reforma, en la ley de financiamiento. Yo sí creo que, ¿y cuántos son $200? 873.000 pesos, o sea, casi $1 millón. O sea, es importante también mencionarlo, $200 hoy son casi $1 millón. Personas que estén haciendo estas compras por encima de este valor. No, menores a este valor. O sea, por eso, menores de 800.000, que es la mayoría de los colombianos que compran por Amazon un par de tenis que cuesta 200.000 pesos, que son $50, van a tener que pagar IVA a partir de ahora con esta reforma tributaria. Sí.
Yo quiero mencionar que aquí lo que necesitamos es llegar a acuerdos, llegar a consensos, hacer análisis y debatir. Y efectivamente yo espero que haya quórum inicialmente, yo espero que se debata, yo espero que haya deliberación. ¿Cree que porque fíjense que es una ponencia, porque es importante decirle a los oyentes también que es una ponencia. Una ponencia es un documento que se pone a consideración para saber de ahí qué se aprueba y qué se elimina. Entonces, todo lo que estamos hablando es objeto de modificación. Si llegan los congresistas y dicen elimínese tal artículo, pues elimínese de las derogatorias, elimínese el impuesto a carbón, pues cambia. Este es un documento a discusión del Congreso, que por eso es tan importante que el Congreso debata. ¿Usted cree, doctora Velázquez, que con propuestas tan impopulares como esta tiene alguna posibilidad de que el Congreso apruebe estas iniciativas? Pues yo espero que haya por lo menos que se le dé trámite por lo menos para dos elementos. Uno, los 3 billones de pesos que recaudaría con las disminución de sanciones, intereses y normalización. Yo creo que 3 billones de pesos más el adelantamiento de la regla fiscal que da 5.6 billones, son 8 billones de pesos. Si eso se aprueba, a mí me parece que es un avance y es beneficio para el país. O sea, yo creo que nadie quiere que no haya inversión en los territorios, nadie quiere que el país se eche para atrás. Es decir, pero que no haya doctora Velázquez, eso no es culpa del Congreso, eso es responsabilidad del gobierno, que tiene un dinero guardado en fiducias que no ha liberado. Yo creo que aquí hay varias responsabilidades. La responsabilidad del Congreso es discutir, debatir y aprobar o no aprobar. Y si el Congreso no está de acuerdo con esto, pues está en su derecho de hundir la reforma. El Congreso tiene, ¿no? Pero claro, es que acaso yo estoy diciendo que no estoy diciendo que esa es la tarea que le toca, que lo primero que tienen que hacer es asistir y hacer quórum. Si no hay quórum, pues no hay debate. Y en el debate, y por eso una ponencia que es un documento para que podamos discutir artículos que se pueden eliminar. Por eso un proyecto de ley es ley hasta que se diga apruebe ese título y pregunta. Antes no, antes cualquier cosa es modificable. Ese es el Congreso. Y efectivamente la responsabilidad del Congreso es debatir las leyes, generar leyes, hacer control político, hacer control fiscal, y el gobierno tiene una función clarísima, que es la de ejecutar, la de hacer adecuadamente los proyectos, de llevar la inversión al territorio, de trabajar articuladamente el gobierno nacional con los territorios, y esas son las tareas distintas que tiene que hacer cada uno. A nosotros nos toca hacer esta tarea y al gobierno le toca responder al país porque la inversión sea adecuada, efectiva, pertinente y eficiente. Claro. Ahora, en el punto muy concreto de las importaciones para bienes que sean menores de $200, estoy leyendo el texto, doctora Velázquez, y no encuentro por ninguna parte IVA de cuánto. Es decir, la idea es ponerle un IVA de ¿qué? ¿Del 19% o de cuánto? No, se está derogando, es decir, que queda con el IVA del 19%. Listo, perfecto, claro. IVA del 19%, las importaciones menores de $200, propone la reforma tributaria. Víctor. Sí, doctora Olga Lucía, hay un tema pues más macro, pero hay, digamos, preocupaciones de los mercados, Víctor, inversionistas. Perdóneme, sobre esto mismo, doctora Velázquez. Este cobro del IVA a las importaciones menores a $200 ¿no va en contravía de lo negociado por Colombia en el TLC con Estados Unidos? $200. Va en contravía del TLC, no, lo que nos dijeron a nosotros es que no va en contravía del TLC, y eso pues estamos actuando de buena fe de la información que nos dio la DIAN. Sí, le recomendaría la lectura del TLC con Estados Unidos. Ahora sí, Víctor, la última. Sobre la regla fiscal, el proyecto original, doctora Velázquez, planteaba 2 cambios en la regla fiscal. Uno, anticipar la convergencia para el año 2025, y el otro, incorporar una regla fiscal verde. ¿Hay cambios sobre estas ideas originales? No, yo estoy de acuerdo y por eso lo mencioné, lo de adelantar la regla fiscal para el año 2025, que es la que da 5.6 billones de pesos, ¿no? Esa es, y la otra está en discusión, quedó tal como viene la propuesta del gobierno para discutirla en las comisiones conjuntas, que sea las comisiones conjuntas las que decían. Es que finalmente eso es lo que se debe hacer, y es que allí es donde se debe decidir qué queda y qué no queda de la ley de financiamiento. Es la coordinadora ponente de la reforma tributaria de la ley de financiamiento, Olga Lucía Velázquez, afín al gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctora Velázquez, muchas gracias, representante.
Muchísimas gracias y nuevamente menciono, aquí tenemos que buscar consensos. Yo amo este país, creo que tiene alternativas, que hay que generar dinamismo y en esta ley de financiamiento genera un dinamismo en el turismo, genera la posibilidad de que muchas empresas pequeñas, medianos, grandes emprendedores que tienen deudas con la UGPP, que tienen problemas con la DIAN, se puedan poner al día. Es una oportunidad que además necesitamos para poderle dar un mayor respiro a estas empresas y a estos emprendimientos, que podamos también seguir teniendo esos beneficios en los carros híbridos, en los carros eléctricos para posibilitar la transformación energética. Le valgo la cuña, pero también hay que recordar que la reforma tributaria trae aumento en el valor de la gasolina, del diésel y también el pago del IVA a las importaciones menores de $200. Doctora Velázquez, gracias. Sí,